video fue trabajado para apoyar un curso de diseño hidráulico de desarenadores. En esta oportunidad vamos a probar una planilla preparada para el diseño de desarenador para el riego. De lo que se trata es de enfatizar el porcentaje de remoción de partículas, ya que en muchas ocasiones no se llega a considerar esta situación. El desarenador considerado va a ser trabajado de manera rectangular, ¿no? Como una caja, el volumen efectivo. Obviamente que tiene aquí un espacio de lodos o de partículas a sedimentar. Aquellas partículas que logran llegar o abarcar la longitud del desarenador a partir de una altura son denominadas partículas críticas, aquellas que logran una velocidad crítica. En tanto que aquellas partículas que no logran alcanzar la longitud, es decir, que no logran sedimentar, tienen una velocidad de sedimentación menor a esta velocidad crítica. Sin embargo, de lo que se trata es de ajustar la altura, es decir, procurar que esas partículas que no sedimentan logren alcanzar la longitud. Por otro lado, debemos considerar que teóricamente el periodo de retención tiene que ser lo mismo. En este caso, partícula crítica que logra llegar a sedimentar o a ser removida, ¿no? Entonces esto se puede igualar de manera que despejando la velocidad crítica es la carga superficial similar a velocidad crítica, que se puede expresar también en términos de carga superficial metro cúbico sobre metro cuadrado por tiempo, ¿no? Por otro lado, la altura mínima de aquellas partículas que tendrían que alcanzar ese tiempo, también se considera la altura máxima de partículas que tendrían que trabajar con velocidad de sedimentación B sub 0 o velocidad crítica. Si tienen el mismo tiempo, se los puede igualar, ¿no? La relación velocidad de sedimentación sobre la velocidad crítica es lo que se denomina número de Hassen, ¿no? Y que tiene mucha relación con las partículas a remover. Es decir, en este caso, por ejemplo, el porcentaje de remoción se dará con aquellas partículas que tienen menor velocidad a la velocidad crítica sobre aquellas partículas que tienen mayor o igual velocidad a la velocidad crítica. De esa manera se determinaría el porcentaje de remoción. Ahora, el número de Hassen, ¿a qué se refiere? Se refiere a este cuadrito que estamos viendo aquí, a estos números. Esto está también en función trabajado en condiciones de los deflectores, es decir, el grado de condición que tendrán los deflectores. El caso 1 es deflectores deficientes o sin deflectores. En el caso 2, cuando los deflectores al ingreso son regulares o los deflectores son buenos o demasiado buenos. Sin embargo, como les decía, nosotros nos vamos a limitar a trabajar prescindiendo de este deflector, sin deflector. Las fórmulas para la sedimentación son: cuando se tiene en régimen laminar, se recomienda trabajar con la ecuación o fórmula de Stokes, ¿no? Sustituir el coeficiente de arrastre por esta relación 24 sobre número de Reynolds, de manera que se trabaja hasta número de Reynolds 1 con esa relación, aunque otros autores recomiendan trabajar hasta 0,5 con esta relación. Luego, con la relación de Heidegger o King, ¿no? Sustituyendo todo este coeficiente de arrastre en la ley de Newton, ¿no? De manera que se puede trabajar entre 0,1 hasta 1 quizás o pasando, pero eso se va a analizar más adelante. Posteriormente se recomienda trabajar con Allen, que no es más que sustituir el coeficiente de arrastre por esta relación a la ley de Newton. Cuando el régimen hidráulico se encuentra por encima de 27, se recomienda trabajar con la fórmula de Rube. Sin embargo, vamos a considerar nosotros de manera general lo siguiente. Aquí tenemos un cuadro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente Panamericano que se recomienda trabajar con stock hasta el valor de 0,8 de número de Reynolds, ¿no? Y a partir de este valor se recomienda trabajar con Allen hasta 1000. Sin embargo, lo recomendable es trabajar hasta 27. Posteriormente
trabajar con Rube. Después de Rube se puede asumir la fórmula de Newton para lo que es grava totalmente, ¿no? Pero en nuestro caso, para el riego, requerimos trabajar en parte con Stokes y en parte con Allen. Porque si vemos esta tablita de Argentensky, donde para cada diámetro se tiene una velocidad de sedimentación, en agronomía, para nosotros es recomendable que se sedimenten partículas iguales a 0.5 milímetros y por encima de estas, ¿no? Para que no obstruyan los emisores tanto de aspersores como de goteros, aunque de los goteros se podría trabajar incluso para evitar arenas finas, es decir, con 0.1. Mediante el número de Reynolds podemos determinar el deseo hidráulico, ¿no? Es decir, si es laminar, transición o turbulento, según los valores de este cuadro que estamos viendo aquí. Para menores iguales a 1 estaríamos trabajando con la ley de Stokes y para mayores a 1 estaríamos trabajando con la ley de Allen, ¿no? Asimismo, los pasos a detalle lo podemos ver aquí en este otro cuadro. Necesitamos una información básica: caudal, diámetro de partículas, densidad del agua, temperatura del agua, que es bueno considerar para la viscosidad, y la densidad del agua, porque la densidad del agua a 1 grado centígrado, a 4 grados centígrados, perdón, es 1. Sin embargo, a otras temperaturas va a variar. Un ancho de espejo de agua de salida del canal y un ancho de espejo de agua de entrada del canal. Eficiencia deseada, esto es lo que vamos a poner hincapié, ¿no? Y la viscosidad se determinará mediante esta fórmula. Como un segundo paso, lo que vamos a hacer es trabajar con el número de Reynolds. Para menor a 1, perdón, o igual a 1, trabajamos con Stokes. Si es mayor a 1, trabajamos con la relación de Allen, ¿no? Como tercer paso, vamos a acudir a la relación de Camp o a las consideraciones que realiza Camp, ¿no? Esto lo podemos trabajar interpolando, etcétera, ¿no? Luego determinamos las dimensiones preliminares. Para eso nosotros estamos considerando un pequeño factor de diámetro, que más adelante vamos a ver. Estas son las relaciones de ecuación de continuidad simplemente, de donde despejamos la altura. El tiempo de sedimentación se determina como la altura establecida sobre la velocidad de sedimentación que ya se ha determinado anteriormente. Luego pasamos a determinar un coeficiente K con la velocidad de escurrimiento para estimar la longitud, ¿no? Es un coeficiente de ajuste de velocidad. La longitud trabaja en función de velocidad de escurrimiento y velocidad de sedimentación y la altura que ya hemos establecido. Posteriormente podemos pasar a hacer la evaluación, ¿no? Determinar en principio lo que es el volumen de la caja, de la cámara, alto, el ancho por la longitud y el volumen, el flujo de agua, en este caso caudal, por el tiempo de sedimentación, ¿no? Estos valores tenemos que ir ajustando para que se encuentren de estos rangos, es decir, para que longitud sobre la base esté entre 5 y 3, la longitud sobre el alto esté entre 20 y 6. Posteriormente comparamos, ¿no?, los valores de Hazen, ¿no? Verificamos la eficiencia para ver si se cumple o no. De otro modo, se recomienda ampliar el ancho. Tenemos, les decía, condiciones de velocidad. Entre las condiciones de velocidad, esa es la velocidad de flujo que vamos a determinar ya con los parámetros establecidos. La velocidad de flujo tiene que ser menor a la velocidad de resuspensión. Debe tomar en cuenta que la velocidad de escurrimiento asumido inicialmente mediante Camp debe ser mayor a la velocidad de flujo. Asimismo, establecer la carga hidráulica superficial, que no es más que la velocidad crítica. Esa tiene que ser menor a 1000. También considerar las decisiones que están en función del espejo de agua de la cámara menos el espejo de agua del canal. Esta es la relación de Hintz, ¿no?, en el que vamos a trabajar. Un RAS, el largo debe ser como mínimo 4 veces el ancho, nos dice. 2, el tiempo de retención de las partículas muy finas, ojo, muy finas, no debe ser menor a 20 minutos, ¿no? La velocidad de flujo debe ser menor a 1/3 de la velocidad crítica, eso que habíamos mencionado. La carga superficial máxima debe ser menor a 1000 también. Se recomienda la relación entre la longitud útil del desarenador y la profundidad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1.
La velocidad horizontal debe ser menor a la velocidad de suspensión, eso también ya lo hemos mencionado, para que no se vuelvan a remover las partículas que han sido asentadas. Establecida la velocidad de sedimentación, ¿no? La velocidad de flujo no debe sobrepasar 0.27 metros sobre segundo. En el peor de los casos, el deflector deficiente, es decir, que cuando trabajamos con uno o sin deflector, el diseño debe asegurar una eficiencia entre 90 y mínimamente 75%. En continuación, pasamos a realizar los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos iniciales que ya habíamos mencionado, los que se requieren. En riego, por lo general, se requiere un caudal entre 50, 100, 200, en grandes 300, hasta 500. Esta vez probaremos con 100 litros por segundo, ¿no? Para una temperatura de 15, a veces se trabaja con 20, entonces van a ver que cambia lo que es la viscosidad y el valor de la densidad del agua. Trabajamos en esta ocasión con 15 grados centígrados. Esta es la tablita de Argelsky. Habíamos mencionado que a nosotros nos interesa este sector de marcado de verde. Sin embargo, colocaremos a prueba nuestra planilla para un diámetro de 0.1 milímetros, ¿no? En diámetro, aquí teníamos que trabajar con 0.01 centímetros. Y eso es 0.1 milímetros. La relación de Camp, ¿no? Se determina mediante este cuadrito, ¿no? Pequeña relación, estableciendo aquí una pequeña relación para que esto sea automático. De manera que aquí viene la velocidad, que es practicando esta relación de A por raíz del diámetro, y eso es 16.1 centímetros segundo elevado a metro segundo. Asimismo, la relación de Stokes, aquí tenemos la relación de Stokes en función de la viscosidad, y con Stokes nos recomienda, porque Stokes, el valor sale, el número de Reynolds sale menor a 1, entonces, con Stokes, esta sería la velocidad en centímetros segundo, en metros segundo, y esta velocidad viene a parar aquí, ¿no? En la relación de tiempo de sedimentación, que es altura sobre velocidad de sedimentación. Pero previamente, esta altura se debe estimar con esta relación, que hemos dicho que no es más que la relación de continuidad, realizando un pequeño ajuste aquí con esta otra relación, ¿no? Ajuste de diámetro lo he llamado, de manera que me va a dar una altura recomendable. Lo que se trata también aquí de tener alturas no muy elevadas, porque en riego muchas veces son los comunarios los que tienen que hacer la limpieza. Son elevadas las alturas, existe el peligro de que ocurra accidentes, ¿no? Con niños que van a jugar y pueden ahogarse. De manera que es preferible tener alturas más bajitas. Nos recomienda 1.2, redondeando 1.2, colocamos ese valor. Por la máxima eficiencia de un canal rectangular, aquí tendríamos 2.4. Entonces aquí estaríamos colocando 2.4, 2.4. Entonces aquí nos recomienda para distintas velocidades el coeficiente de ajuste, ¿no? De manera que nosotros con esta relación automáticamente lo tendríamos, y esto pasaría aquí a esta relación, ¿no? Que es 1.15 aquí, por la altura que hemos establecido, luego por las velocidades ya de escurrimiento y la sedimentación que ya sería preliminarmente determinado, nos recomienda una longitud de 28.2 metros, ¿no? Asimismo, en relación a la eficiencia, nosotros queremos que se tenga una eficiencia máxima en relación al cuadro de Hassen, ¿no? Sería 87.5%. Entonces, estamos trabajando con las condiciones más deficientes, n igual a 1, de manera que la longitud, si trabajamos aquí con la longitud recomendada de 28, si colocamos 28, veremos cuánto nos sale en eficiencia. 84, estaríamos acercándonos, es decir, trabajando con la longitud mediante esta fórmula, estaríamos acercándonos a la eficiencia. El factor de remoción, que es este, se involucra aquí al volumen del flujo, ¿no? Porque el volumen del flujo va a ser el caudal por el tiempo de sedimentación y por ese factor de remoción.
¿no? O sedimentación. En todo caso, estos volúmenes tendrían que ser iguales, ¿no? Si encontramos este valor de remoción, colocamos aquí, se van a igualar estos valores, tanto de la cámara como del flujo. Pero según la relación de los números de Hassen, para esta eficiencia, este valor debería de ser 7, ¿no? Por otro lado, estamos viendo las relaciones que estamos considerando, ¿no? De longitud sobre alto entre 20 y 6, pero no se está cumpliendo aquí, tampoco aquí. Para que se cumpla, lo que tendríamos que hacer es condicionar que la longitud, que este largo va a ser 5 veces el ancho, por lo cual multiplicamos por este ancho, igual, es 12. Así se puede cumplir, estamos forzando a que se cumpla esta relación, pero hemos bajado más aún lo que es la eficiencia. Para ajustar esto, podemos utilizar la herramienta de buscar objetivo de Excel, ¿no? Aquí en análisis, buscar objetivo. Este valor sea la eficiencia que requerimos. Sería 0,875 para que me mueva el ancho en este caso, ¿no? Aceptar, aceptar. Entonces, hemos llegado a la eficiencia deseada y aproximadamente el factor de remoción viene a ser 7. Ya tenemos la eficiencia deseada, pero no hemos ajustado con lo que es la relación, es decir, lo que nos recomienda esta relación como longitud, ¿no? Es menor. Sin embargo, se ha ampliado al ancho, pero sí se cumple los rangos que muchas veces nos recomiendan algunos autores. De manera que ahora hemos conseguido la eficiencia deseada. Por otro lado, ahora los criterios que hemos asumido. Se cumple el criterio de la carga superficial, que es menor a 1000, aquí. Los criterios de velocidad, ¿no? Se cumple aquí 1/3 de la velocidad de escurrimiento, es mayor a la velocidad de flujo. Asimismo, 20 veces la velocidad de sedimentación es mayor a la velocidad de flujo. Se cumple aquí esa relación. Nos falta la velocidad de resuspensión, que es mediante esta ecuación, en donde se involucra el factor de rugosidad, ¿no? Este es el factor de fricción, que se puede determinar con Colebrook. En nuestro caso lo vamos a determinar con esta relación de Samiain, en donde se requiere el número de Reynolds, ¿no? Este es el coeficiente de rugosidad para hormigón que estamos colocando aquí. Y este es el coeficiente de forma que debemos trabajar aquí en relación de velocidad de suspensión. La relación vendría a ser el número de Reynolds, ¿no? De velocidad, 4 veces el hidráulico sobre viscosidad cinemática. Estas relaciones lo tenemos determinado aquí en función de los valores obtenidos, ¿no? Sustituyendo estos valores aquí a esta relación, obtenemos 15.43 centímetros segundo, que también es mayor a la velocidad del flujo, entonces se cumple con esta condición. Una vez que hemos cumplido con todas las condiciones, sin embargo, en nuestro resumen, estamos viendo que el tiempo de retención en este caso es menor a lo que se recomienda, por ejemplo, en los criterios. Aquí nos dice, el tiempo de retención de las partículas muy finas no debe ser menor a 20 milímetros. Considerando que no estamos trabajando con las no muy finas, bueno, 17 aquí sería aceptable. Pero si queremos cumplir con esta condición, tendríamos que ampliar nuestro largo, ¿no? Nuestro largo tendría que ser, por decir, 22, entonces incluso mucho más, 24. Estaríamos ya cumpliendo con esta condición más. Estaríamos cumpliendo prácticamente con todas las condiciones, ¿no? Además que hemos aumentado la eficiencia por encima de lo que estamos deseando. Por otro lado, podemos probar también con partículas de 0.5, porque hemos probado con la mínima, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que colocar 0.05 en centímetros y nuestro mínimo diámetro en milímetros sería 0.5 milímetros. Estaríamos aquí en ese límite. Esta velocidad de sedimentación inicialmente pasa a formar parte de Reynolds para determinar con qué fórmula vamos a trabajar, ¿no? Aquí ya nos dicen trabajar con Allen, ¿no? No pasa de 27.
Allen hemos dicho que es de 1 a 27. Trabajamos con Allen, esta vez con esta velocidad, ¿no? Se determina esta velocidad en centímetros y en metros sería el de abajo. Esa velocidad en metros viene a parar aquí. Por otro lado, la altura que nos recomienda según máxima eficiencia de canal rectangular viene a ser 0,56, demasiado bajito. Entonces nosotros podemos redondear a 0,6, 0,6 de altura, ¿no? Efectiva. Por máxima eficiencia esto sería 1,2. Y como aquí la relación esta nos recomienda 4,2. Veamos colocando nosotros 4,2, 4,2. Las relaciones aquí se cumplen, ¿no? ¿Verdad? Están dentro de 26 y dentro de 5 y 3. Sin embargo, veremos la eficiencia. La eficiencia es bajito. Entonces, esta eficiencia queremos mejorar, aproximarnos aquí. Lo que podríamos hacer es empezar a ampliar el largo quizás, ¿no? El largo podemos empezar a ampliar, podríamos colocar a 6. Aquí todavía se cumple, estamos en el límite con 6, ¿no? Y la eficiencia aún nos falta, ¿no? Con 6. Pero si colocamos más, seguro que se va a pasar. 7. Entonces aquí, por ejemplo, no se está cumpliendo esta relación. Por lo cual, lo que podemos hacer es, como hace rato, nosotros este largo, colocarlo en función de 5 veces, 5 por el ancho, 5 por el ancho. Y iterar o forzar para que se cumpla esta relación, es decir, 87,5% de eficiencia. Vamos a buscar a datos, buscar objetivo, colocamos 0,875 para que nos cambie este ancho, el ancho que estamos considerando aquí 1,20, que nos cambie. Aceptamos y tenemos esta eficiencia, donde el factor ya es similar a 7, a su vez se cumple con las relaciones que nos recomiendan también por otro lado, y el sea crítica o carga superficial también cumple, menor a 1000, ¿no? Veamos los otros factores o parámetros. Aquí la velocidad de suspensión está muy alto, pero cumple, ¿no? Esto es revisar. Aquí la velocidad del flujo nos da revisar. Entonces, si no cumple esto, bueno, ya hemos cumplido todas las relaciones prácticamente, quizás se podría no tomar en cuenta porque esta velocidad es una velocidad estimada inicialmente con campo, ¿no? Porque se asume que esta velocidad de escurrimiento superficial es la velocidad del flujo inicialmente. Pero si se trata de querer forzar esto, podríamos subir lo que es el alto, podríamos colocar 0,8, 0,8 y efectivamente estaríamos cumpliendo. Pero como les decía, no sería muy necesario porque este es un valor asumido inicialmente, entonces no sería muy necesario. Por otro lado, no es necesario cumplir tampoco con el tiempo de retención. Aquí es 1,4 minutos. Pide 20 minutos, pero para partículas muy finas. Entonces, con esto habríamos concluido la explicación de esta pequeña planilla muy práctica, ¿no? Para el diseño de desarenador para riego.